Viene, se acerca, te mira, te sigue, no te deja. No te deja. Es información, es actualidad, es opinión, es noticia. Es el tema del día. En Segundos Afuera. Comportate, Pacho Armanelli, 26 grados en la ciudad con 85 el porcentaje de la humedad, un día denso, tráeme algo light. No. Hola Raúl, hola Adri, saludos a la gente que se sumó después del pase. Bueno, no, justamente light no es la situación. ¿De qué vamos a hablar? Economía me tiraron. Sí, vamos a hablar de economía internacional, de economía global, de la quiebra del Silicon Valley Bank y el impacto que esto puede generar en la economía argentina. Bueno, como te conté entre ayer y hoy. Para poder diferenciar que el Silicon Valley, yo tenía que era una calle o un barrio donde había gente muy bocha en Estados Unidos que inventaba todas las cosas que nosotros después utilizábamos en los teléfonos, por ejemplo. Eso fue en los 80, digamos. Okay. Ahora es un tremendo lugar de desarrollo tecnológico y también de cuestiones que tienen que ver con la economía con global. Lo financiero, claro. Bueno, justamente estas startups que mencionaste vos, ¿no? Google, Tesla, Facebook, Apple, Microsoft, Netflix y otras, sí, eran las principales inversoras de este Silicon Valley Bank que quebró el viernes y que en el día de ayer generó un revuelo a nivel global descomunal. Nosotros podríamos intentar explicar alguna de estas cuestiones. Yo te preguntaría, por ejemplo, ¿cómo es que quiebra un banco, Pacho? Porque se retiran capitales y a partir de ahí no hay un seguro para sustentarlo, por lo tanto los que tendrían que controlarlo no lo hicieron debidamente y se perdieron esos capitales. Pero hay una persona que lo puede explicar mucho mejor que yo, con muchas más precisiones, y es la persona que está conectada a través de la línea telefónica, que incluso me puede corregir de lo que yo dije perfectamente. Sí, se lo vamos a preguntar. Exactamente, que es el economista Esteban Lafuente, subdirector digital de la sección de Economía y Negocios del diario La Nación, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido aquí al aire de Segundos Afuera. Raúl, Adri y Pacho, te saludamos. ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Acá tratando de entender el mundo, Esteban. Tarea compleja. Es un poco más complejo, ¿no? Sí, sí. Más o menos a grandes rasgos intentamos explicar ahí lo que tiene que ver con la quiebra del Silicon Valley y el impacto que esto puede generar. Ayer, caída promedio de 8 puntos en los mercados financieros internacionales. Bueno, ¿qué podemos decir y cómo podemos bajar a la tierra el impacto que ha tenido esta situación, Esteban? Es un poco, resumiendo, vos lo hiciste muy claramente en cuanto a qué fue lo que pasó. La semana pasada, fin de la semana pasada, este banco empezó a perder valor en sus acciones, colapsó y hasta incluso después el organismo regulador en Estados Unidos prohibió que se siguieran comprando y vendiendo las acciones del banco, porque lo que sufrió fue una gran corrida de salida de depósitos. ¿Qué pasó? Como cualquier banco, lo que hace el banco es recibir por un lado depósitos y esos depósitos o los presta o los invierte en otro lado, pero no tiene la plata. Si nosotros vamos todos a buscar la plata de nuestros ahorros al banco, seguramente el banco colapse porque no tiene la plata fresca, digamos, disponible para que todos los clientes lo puedan hacer. Lo que sufrió este banco fue una gran corrida a partir de una decisión de un banco que lo que tenía era todos sus activos, sus depósitos invertidos en activos financieros de Estados Unidos de largo plazo, que el efecto consecuente de la suba en la tasa de interés, que lo hemos comentado otras veces, que la reacción del Banco Central de Estados Unidos para intentar frenar la inflación, hizo que este banco, sus inversiones empezaran a tener menor rendimiento, y en un contexto donde también a las empresas, como ustedes decían, las tecnológicas del Silicon Valley, que es el sector donde el banco estaba más enfocado, empezaba a tener problemas para acceder al financiamiento porque suben las tasas de interés y es más caro conseguir créditos para financiarse. En ese contexto, empresas empezaron a sacar sus depósitos de este banco, y en un contexto de desconfianza se empezó a espiralizar este contexto y el banco tuvo en un día la mayor salida de depósitos en la historia de un banco en Estados Unidos. Acelerado muchísimo más porque hoy con teléfonos o con dispositivos móviles en la computadora se puede hacer una transacción automática, algo que décadas atrás no era posible. Antes íbamos a golpear la puerta, claro, me imagino gente pegándole a un blindex y ahora es por teléfono. Es un teléfono con 2-3 clics, se pueden retirar esos depósitos, el banco, para evitar esa pérdida o para tener esos fondos, la reacción fue empezar a vender acciones que los dueños tenían de ese banco para intentar conseguir capital fresco porque no tenían el respaldo en las inversiones, digamos, en donde ellos tenían los activos, la disponibilidad de fondos frescos, y eso aceleró más la desconfianza, porque dicen, para este banco, para hacer frente a la salida de depósitos, está vendiendo acciones de su banco, hay algo que no cierra, empezó a generar una espiral de desconfianza y eso terminó por colapsar en este contexto. Ahí todo el sistema financiero empieza a contagiarse, porque lo que plantean es, bueno, si hay salida de depósitos, hay empresas que no tienen para pagar, empresas que no tienen para pagarle a proveedores, empresas que no ceden a su capital, empieza a generar un cimbronazo
como ya pasó en otras situaciones de crisis financiera, donde lo que empieza a estallar es la confianza, justamente, como en 2008, todo el sistema. Lehman En Brothers. este contexto, lo que ustedes decían es, había parte de los depósitos que estaban garantizados, que el regulador en Estados Unidos garantizaba, pero un monto menor, y muchas empresas decían, bueno, yo tengo que asumir pérdidas en este contexto. Otras empresas que no trabajaban con este banco, pero sí con otro, dicen, para, si esto se empieza a trasladar a otros contextos, por ahí termina siendo un efecto cascada, entonces cayeron las acciones de todo el resto de los bancos, y una reacción del gobierno de Estados Unidos diciendo, no, vamos a garantizar de todas maneras los depósitos en este banco, que eso es donde podemos, si se quiere, vincular a esta situación puntual con cómo impactaría en la economía global. Pero básicamente lo que pasó fue esto, un banco que había invertido sus depósitos, digamos, sus activos en instrumentos financieros que se vieron afectados por la suba de la tasa de interés, cuando no pudo responder a la salida, a la demanda de depósitos de sus clientes, empezó a vender acciones. En ese contexto el clima se volvió muy negativo y las acciones se desplomaron, y eso hizo que el banco colapsara, como comentaban al principio, a fines de la semana pasada y a comienzo de esta semana. Esteban, te hago esta consulta en particular, porque digo, quizá alguien que tiene su depósito en un barco en Santander Río o en Galicia, acá en Argentina, dice, a mí qué me importa Silicon Valley, ya vamos a ir al impacto que puede llegar a tener esto en el mundo. Pero digo, el muerto de Estados Unidos entonces hoy lo está levantando el gobierno. Claro, y ese es un punto clave para conectar este episodio puntual con el contexto más general de la economía. Durante la pandemia, el Banco Central en Estados Unidos, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, igual que pasó con el resto de los bancos centrales del mundo, incluido el de Argentina, lo que hizo fue bajar las tasas de interés y salir a emitir billetes, a emitir plata para sostener la economía en un contexto de cierre total por la cuarentena, actividad económica que se había visto muy afectada y demás. Sí. Como la inflación empezó a acelerarse, en Argentina tenemos los problemas propios, así que eso no sería como... algo que en Argentina es habitual, esto de imprimir para bancar el circo, ¿no? Exacto, pero en Estados Unidos empezó una inflación del 10%, por ejemplo, estaban absolutamente alarmados, todas las luces amarillas prendidas. La reacción fue empezar a subir las tasas de interés para intentar retirar todos esos billetes y que empieza a verse frenada la inflación. En este contexto, lo que algunos analistas advierten es que para sostener no al banco, sino a los depósitos que tenían algunas empresas, entre las cuales estaban muchas de las principales empresas de tecnológicas que operan ahí en California, en el Silicon Valley, es emitir plata para que el gobierno sostenga esos depósitos. Entonces, de alguna manera, contradice o va en sentido inverso a la política que está implementando la Reserva Federal de subir las tasas de interés y evitar que haya más circulación para contener la inflación. Entonces, cuando hace algunas semanas el Banco Central había planteado que incluso podría acelerar el ritmo de suba de tasas por una inflación que no se ve una economía en Estados Unidos que crece por encima de lo previsto, este episodio podría, vamos a ponerlo, suspender o poner en pausa este esquema, porque requeriría más emisión para sostener los depósitos y todos los activos que tenían muchas empresas depositadas en este banco. Bien, ahora Raúl te preguntaba, una persona que tiene acá plata invertida en un banco de Argentina o del extranjero, pero que opera en nuestro país, ¿se tiene que preocupar por esta situación? ¿Qué impacto puede llegar a tener esto en la economía, o al menos en la economía financiera de nuestro país? No, en ese sentido no hay... sí, en todo caso, quien tenga depósitos en los bancos argentinos, la preocupación tiene que ver con la propia dinámica macroeconómica argentina, que tiene sus problemas de inflación, falta de dólares, sequía y demás, que ya conocemos. Eso es por un lado. Por otro, el sistema financiero, más allá de que algunos advierten que debería tener incluso más regulaciones, porque esto que contábamos al principio, un banco de los más importantes del Silicon Valley, que invierte sus depósitos en activos financieros de riesgo y después no tiene cómo responder, hubo alguien que no reguló en todo caso de forma correcta para que esto no pasara. Pero en Argentina y en el resto de los países del mundo hay sistemas de control de lo que se llama encajes, que es que los bancos tienen que mantener obligatoriamente depositados en los bancos centrales, en este caso el Banco Central de Argentina, sin poder invertirlos o movilizarlos, una parte de los depósitos para evitar justamente que si hay una demanda de clientes de depósitos no tengan que responder. Viene a ser como el tesoro de un país, Esteban, como un respaldo. Claro, todos los bancos, el Banco Central le dice, ok, vos funcionás, vos recibís depósitos, podés invertir, pero solamente una parte, el resto lo tenés que dejar acá inmovilizado para que eventualmente, si hay demanda de depósitos, puedas tener que responder. Más allá de que todo se base en la confianza, porque si vamos todos los argentinos, como pasó en el 2001, por ejemplo, a buscar nuestros depósitos, los bancos no tienen con qué responder porque está invertida esa plata en otro contexto para generar esa rentabilidad y poder también remunerar a quienes invierten en un plazo fijo en un banco.
Entonces toda la rueda está girando a partir de inversiones que se basan en la confianza justamente en que todo eso, el sistema tiene conjuntos. Cuando pasa algo negativo, como fue el caso de Silicon Valley Bank, es donde todo el sistema tambalea y empieza a arrastrar al resto de los bancos. Bien, y a nivel global con los bonos ahora, porque ayer la caída fue descomunal, ¿en qué tenemos que poner el foco ahí, la atención? ¿Esto puede seguir pasando? ¿Puede arrastrar otros bonos? ¿La gente que invierte, que opera financieramente, se tiene que preocupar o no? ¿O esto se va a ordenar de alguna manera? No, hay que ver qué es la reacción que tiene el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, que ya dijo que iba a garantizar los depósitos, pero no así salvar a las acciones del Silicon Valley Bank y de otros bancos que estuvieron afectados. Sí es cierto que hubo un impacto significativo en el valor de las acciones de muchos bancos por el efecto contagio. Justamente, como hablaba antes, el tema de la confianza. Si hay un sistema que empieza a afectar a otras entidades porque plantean, bueno, si esta empresa empieza a retirar fondos de este banco y no hay con qué responder, y todos van a buscar a los otros bancos que están involucradas, tal vez empresas vinculadas al sector que trabajan con varios bancos, bueno, eso empieza a haber un efecto contagio. Por eso era tan importante seguir qué es lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos, porque enfrenta lo que llama el moral hazard, el riesgo moral. Es, por un lado, si no asiste al banco que está en quiebra, termina afectando a un montón de empresas y depositantes que no tienen con qué pagarle a proveedores, pagar sueldos, sostener su negocio, y se puede hacer un impacto negativo en la economía real, en la actividad económica. Pero por otro lado, si sale a rescatar a los bancos, como ocurrió en estas ocasiones, lo que termina planteando es, bueno, tal vez hay bancos que pueden timbear fondos o hacer este tipo de operaciones sabiendo que tienen el respaldo último de la Reserva Federal, que no es otro más que el Estado, que son los contribuyentes que después sostienen actividades como este tipo. En otras ocasiones hubo bancos que se dejaron caer, como fue en 2008 en Lehman Brothers, y hubo un efecto cascada significativo en la crisis financiera que terminó siendo global. Bueno, en este contexto, si bien es más acotado porque las magnitudes son menos significativas y porque la reacción fue más rápida y todas esas cuestiones que tienen que ver más con la política monetaria en general, ese es el dilema que siempre se enfrenta cuando hay una situación de tensión con la actividad en un banco como este caso. Por eso lo que hay que seguir es qué reacción toma el Banco Central de Estados Unidos con respecto a su idea inicial de subir las tasas de interés y reducir la liquidez, o poner en pausa ese esquema y apelar nuevamente a la emisión para evitar que este efecto negativo a partir de la caída del Silicon Valley Bank se traslade al resto de la economía, y eso sí genera un clima financiero mucho más negativo. Esteban, sabés que se me escapa una risa porque parecía como que está alguien mirando el globo terráqueo jugando al Monopoly o al estanciero, ¿viste? Te presto, no te presto, te doy, no te doy. Todo se basa en una cuestión de confianza y la verdad que me da como... Es una risa nerviosa, ¿viste? De, bueno, ¿qué sucede si pasa esto? Te traigo con la última pregunta, agradeciéndote por supuesto siempre la predisposición para salir al aire. Vamos a barrer nuestro patio. Estamos a horas de que se publique un nuevo dato de inflación en la República Argentina. Comentame un poco qué es lo que se espera, qué es lo que dieron las entidades privadas que se espera para la inflación de febrero, y si, empieza el presagio de no poder cumplir la meta del 60% anual para 2023 que puso el gobierno en el presupuesto, ¿no? Sí, esa meta ya podemos anticiparnos a que está archivadísima porque no se va a cumplir. Las estimaciones de consultoras hablan de que la inflación o empezó con 5 muy alto, 5,8, 5,9, estuvo ya con 6%. El dato es que, más a lo anecdótico, porque la tendencia a la inflación ya la tenemos instalada y acelerada, pero si la inflación del mes supera el 5,3%, la Argentina va a tener anualizada, es decir, los últimos 12 meses, inflación de 3 dígitos, de más del 100%, y eso va a marcar un poco la pauta, más allá de lo anecdótico en sí, de un proceso inflacionario que se acelera y que no encuentra un camino descendente. Entonces se estabilizó en estos valores, como te decía, el 60% ya queda alejado, a seguir. ¿Qué pasó con la inflación de los alimentos, que es el componente más sensible a la canasta de consumo de los hogares? Y después, ¿qué reacción tiene el gobierno vinculado también a lo que hablábamos antes de, así como en Estados Unidos, la reacción fue, suban la tasa de interés para entrar en la inflación? ¿Qué reacción toma el Banco Central y el gobierno en un contexto donde también las herramientas a mano son más escasas, teniendo en cuenta la sequía, que va a ser un efecto negativo en la disponibilidad de dólares, el acuerdo con el fondo y todos los problemas cotidianos que ya conocemos? Se espera un 6%, ¿no? Para el anuncio de hoy. Exacto, ese sería entre el 5,8 de abajo y el 6,2 es lo que estiman las consultoras privadas, que sería un valor similar al que vimos en enero, y es el que estiman en una especie de piso promedio, por lo menos para el primer semestre, del 6%. Excelente, Esteban. Como siempre, muchísimas gracias por toda esta información. Hasta cualquier momento. Un abrazo para ustedes.
Muy bien, así pasó Esteban Lafuente, economista, subdirector Es como ir a una digital. consulta al médico, charlar con Esteban, claro. Aunque te tira la data, pero cuando decís, che, en Estados Unidos es una cuestión de confianza y los bancos pueden timbiar con esto y Te asusta, ¿no? Porque Sí, si no hay asusta. confianza en Estados Unidos, ¿qué nos queda para nosotros, muchachos? No, y si te hablo de los millones y millones de dólares que hay puestos en juego, no la podés creer. En 2021 tenía 198 mil millones de dólares. ¿Sí? Cayó en marzo de 2022 y hacia finales de febrero tenía 165 mil millones de dólares depositados. A partir de ahí empezaron a retirar y se liquidó la cuenta del banco. O sea, estamos hablando de una timba grande en la que estaba inmiscuido este Silicon Valley Bank, que bueno, generó en el día de ayer un cimbronazo importante de la macroeconomía mundial. Estaba dentro de los 20 bancos más importantes de los Estados Unidos por el tamaño de sus activos, pero era uno de los bancos más importantes con menos cantidad de inversores. Las empresas de tecnología en las que invertían ahí eran pocos para sustentar todo el movimiento que tenía y la inversión que tenía a largo plazo. Por eso fue parte del impacto que generó la caída del Silicon Valley Bank. Gracias, Pacho. Un gusto.